Daniela Albertos de Cáceres, ex diplomática y gestora cultural, y queremos conversar un poco sobre el tema de una convocatoria nacional de ingreso al servicio exterior diplomático para este año, que ya mero, por cierto, cierra su convocatoria. Daniel, ¿cómo te va? Qué gusto verte de nuevo. Igualmente, José Luis, me encanta estar aquí contigo después de tanto tiempo de no vernos. Siempre un gusto. Igualmente un gusto el poder conversar contigo. Aparte de tu gestión cultural, tú fuiste diplomática en Italia, un muy buen tiempo. 5 años estuve trabajando en la Embajada de México en Roma con un maravilloso embajador, Mario Moya Palencia, que muchos acordarán de él. Y tuve la fortuna de que estaba yo empezando mi carrera diplomática, ya era yo tercer secretario, y me tocaron llevar los asuntos políticos de la embajada, así como las relaciones bilaterales con Malta y Albania y todo lo que tenía que ver con crimen organizado. Fue una experiencia de 5 años muy enriquecedora, sin duda me formó muchísimo en mis primeros pasos en la diplomacia. ¿Qué le dirías a alguien que sueña con ser diplomático, que represente a México? Pues para empezar es algo muy de un gran privilegio poder representar a tu país en el extranjero. Y yo siempre les digo a mis amigas y a las amigas de mi hija, o sea, no tienes que ser diplomático para representar a tu país dignamente. Cuando sales de vacaciones y llega a pasar algo que, no sé, cometas una infracción o algo, no van a decir lo hizo José Luis o lo hizo Daniel, lo hizo un mexicano. Entonces no perdamos la oportunidad de cuando salgamos al extranjero ser los mejores embajadores de México como turistas. Pero por el lado de la carrera diplomática profesional, es una carrera fascinante, pero es una carrera de muchos sacrificios. Estás de un país al otro, por lo general los hijos son los que pagan las consecuencias porque hay un desarraigo, pero también por otro lado hay una gran posibilidad de conocer nuevas culturas, nuevos países. Es una carrera que tienes que tener el talento y la vocación para comprometerte de por vida, si así lo decides, con representar dignamente a tu país en el extranjero. ¿Qué materias deberías de aprobar, por ejemplo, para ser parte de...? Mira, cuando yo concursé, yo acababa de recibirme de Ciencias Políticas con especialidad en Relaciones Internacionales. Sin embargo, en mi generación hubo una persona que me encantó, que era veterinario. Y hoy por hoy es un gran diplomático. Entonces tiene que ver con tu capacidad de adaptarte a las circunstancias, de un gran servicio al público, porque una de las grandes cualidades de un diplomático es defender a los mexicanos en el extranjero. Entonces tienes que tener disponibilidad, ir a visitarlos a una cárcel, por ejemplo, o a un hospital. No hay fines de semana. Cuando el embajador te convoca por una situación de emergencia, tienes que estar disponible. Entonces sí es una carrera sacrificada, pero de grandes satisfacciones. Hemos tenido muy malas experiencias en los últimos 6 años con gente que enviamos del país, premiando a políticos como exgobernadores que incluso cometieron tropelías en el país y les dan el salvoconducto de una embajada, un consulado, etcétera. Hemos visto broncas en Estambul y en otros países del mundo. Parece que se quiere recuperar un poco el prestigio del servicio exterior mexicano. Pues mira, ¿así lo ves tú? Desde mi punto de vista, yo obviamente ya no soy miembro del servicio exterior mexicano, pero me considero parte porque fue muy profundo lo que yo logré experimentar, sobre todo y aprender, sobre todo cuando uno está lejos del país y tiene la oportunidad de demostrar la grandeza de México. Lamentablemente, los nombramientos de embajador y de cónsules generales dependen única y exclusivamente del presidente. Entonces ahí pues no podemos hacer gran cosa. Sin embargo, la Cancillería tiene una fama muy importante a nivel, hasta hoy, creo que es de las secretarías que más prestigio tiene, porque se cuece aparte. Digamos que la política exterior se destaca porque México siempre ha sido pionero en proponer convenciones internacionales. Por ejemplo, México, y valdrá la pena los principios de política exterior de México nombrarlos, sobre todo en las condiciones que estamos viviendo con el nuevo inquilino de Estados Unidos, ¿no? Que es la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias. Entonces, bajo estos principios es que se rige la política exterior de México. Y la neutralidad que caracteriza al país versus conflictos internacionales, así ¿no? Así es. ¿Fue Alberto del Bosque aquel gran No, García Robles. García Robles, el que se trajo a tantas personas al país en su momento? Sí.
Bueno, García Robles fue la persona que ante Naciones Unidas hizo la ley de la no proliferación de armas nucleares, ¿te acuerdas? Sí. Entonces para México fue un momento muy importante porque siempre México ha tenido esta capacidad de entender su entorno y ser cabeza de región, además, ¿no? Todos los países latinoamericanos. Y el que se trajo a españoles. Sí, bueno, eso fue durante con Gilberto Bosques, que fue un gran, con un gran cónsul que le dio salvoconducto a una cantidad de españoles, entre ellos mi abuelo, vino con el salvoconducto de Gilberto Bosques, y México siempre ha recibido con las manos abiertas a los extranjeros, entonces tenemos esa vocación. Y bueno, y al hablar de extranjeros, de pronto uno encuentra cada ejemplo allá en la costa. Así Creo es. que no, te leen la cartilla cuando entras a un país, oiga, va usted a radicar en este país. Tiene que tener una fórmula migratoria. Las playas son públicas. No, terrible. El italiano ese que le decía al pescador, salte de mi mar, o sea. Salte de mi mar. Salte de mi mar, este es mi mar, ¿no? O el catalán ese que me dio mucho gusto que se lo llevaran. Ayer le pasó. En Silán también una familia sacó a una persona que estaba con su casita de campaña, su familia, su hijo, y a huevazos los quería sacar de la playa. Creo que terminó sacándolos porque ellos fueron más educados que los extranjeros. Entonces, de pronto miramos este tipo de cosas. ¿Sabes qué pasa, José Luis? Que escuchamos extranjeros. No sé si sea un terreno minado para ti, ¿no? ¿verdad? No, al contrario. Es que escuchamos extranjeros y pareciera que todos los extranjeros es sinónimo de gente civilizada. O sea, tanto hay franceses educados como maleducados, como italianos educados como maleducados. Entonces nos vayamos con la finta que porque son extranjeros es gente educada. Pues hay de todo, ¿no? Entonces nada más hay que ponerlos en su lugar, ¿no? Porque imagínate que un mexicano haga eso en Estados Unidos, pues lo meten al bote, ¿me entiendes? O sea, ni siquiera lo suben a un avión ni lo sacan, ¿me entiendes? No, o sea, entonces seamos congruentes y, por ejemplo, un principio en la diplomacia es el principio de reciprocidad. Entonces, si tú en tu país a mis connacionales los tratas de esta manera, yo voy a tratar de la misma manera a tus connacionales. Por ejemplo, el caso de las visas. Yo no sé cómo México no pone visas a los gringos. A la entrada a México, una visa con tu forma migratoria, y siento que eso es un trato equitativo, recíproco entre países. Y el trato además que y el trato, ¿no? Por supuesto. Por estados que teníamos antes. Pero bueno, entonces la convocatoria cierra el 21. El 21 de marzo a las 11. Y quisiera destacar que esta convocatoria tiene una particularidad de 99 plazas para concursar al servicio exterior. En este caso, 66 son única y exclusivamente para mujeres, atendiendo a la equidad de género. 66 de 99. 66 de 99 solamente para mujeres. Ojalá llegue la cuota y el talento de mujeres mexicanas. Tienen que tener una licenciatura terminada, ser mexicanas por nacimiento. Y la primera etapa del concurso se lleva a cabo, afortunadamente, en Mérida, en la delegación de Mérida. Entonces tienen la posibilidad de concursar muchas yucatecas, ojalá. ¿Qué tienes que llevar? ¿Idiomas, conocimientos? Conocimientos generales, el idioma inglés obligatoriamente, el inglés, y alguna otra lengua extranjera que la consideran en las Naciones Unidas, que es árabe, ruso, chino, francés y creo que alemán. No recuerdo inglés bien. Básico, mínimo, inglés y alguna otra lengua que puedas traducir. ¿Tú cuántas llegaste a dominar? Pues yo manejo el italiano, obviamente, que estuve 5 años allá, ya hice una maestría en periodismo, somos colegas. Manejo francés, inglés, italiano, un poco de portugués y español. El portugués no es tan fácil como el portugués lo aprendí con un portugués. Directamente de allá. Entonces, mayores informes en SRS. En la SRS y en el examen de ingreso al Servicio Exterior Mexicano, el 21 de marzo, no lo olviden, vencen la convocatoria. Para entrarle ahí. Daniel, ya platicaremos de tu gestoría cultural más adelante, si nos lo permite. Gracias, José Luis, te lo agradezco. Es Daniela Albertos de Cáceres, ex diplomática y gestora cultural.